Pues, Shabbat Shalom, amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de Shabbat, día de descanso, día de celebración de esta cita con nuestro Creador. El día de hoy continuamos con nuestro seminario, La Mujer de Elohim en un mundo contemporáneo. Llevamos hasta el día de hoy dos temas. El primer tema que se llamaba la ayuda contraria. El segundo tema, autoridad delegada. Y dentro de ese tema de autoridad delegada estábamos viendo, vimos la autoridad del Padre, vimos la autoridad del Mesías, vimos la autoridad del esposo, de la esposa, y ahí quedamos. O sea, vimos los diferentes roles. El rol del varón, más que esposo, era el rol como varón, que va a llegar o se está preparando para ser ese esposo. O en el caso de los que eran esposos, pues bueno, tener claras muchas cosas y enderezar el camino si estaban desviados. Y lo mismo en el caso de la mujer, porque la idea es que somos niños, jóvenes, adultos y en algún momento se supone que vamos a formar un hogar. Entonces, todas estas enseñanzas que vimos nos marcan una pauta de acuerdo a la palabra del Creador y también analizando desde la parte psicológica cómo debe ser la conducta, el comportamiento, las actitudes, para que todo fluya a la manera del Creador y haya bendición. El día de hoy, antes de pasar al tema de los hijos, vamos a ver un tercer tema, y es que para que un hombre sea esposo y una mujer sea una esposa o se forme un hogar, que es la unidad básica de la sociedad, la familia, ¿sí? De ahí es donde surgen los pueblos, tiene que haber una unión, un matrimonio. Y para poder que haya un matrimonio, debe haber una elección de esa persona con la cual vas a formar ese hogar. Por eso el día de hoy, el tema que vamos a estar tratando se ha titulado, como lo dice ahí en la presentación, elección de pareja. ¿Qué debo yo tener en cuenta a la hora de formar un hogar, de escoger una pareja que se supone que es la que te va a acompañar toda la vida? Ese es el propósito. Entonces, desde el punto inicial, que es esa elección, nos vamos a dar cuenta del por qué también por estos tiempos hay tantos divorcios y hay tantas situaciones que se presentan, aún dentro de los mismos que se dicen creyentes, y es porque muchas veces ignoramos, no conocemos o no hemos tenido en cuenta el consejo, o más que el consejo, la instrucción, la mitzvah, el mandamiento, las instrucciones que ha dado el Creador para tener una buena relación, tener una buena elección en este caso, y una buena elección y una buena constitución de esa familia, y bueno, todo lo que hemos hablado anteriormente, poderlo empezar a aplicar. Obviamente sé que hay muchas personas que ya tienen un hogar formado y ya hay, digamos que de pronto a este punto podrá estar pensando, bueno, ¿esto para qué me sirve si yo ya escogí? Pero bueno, si no te sirve a ti, te sirve todo lo que hemos hablado anteriormente y también le sirve a tus hijos. Entonces, todos estos principios, todas estas bases que vamos a empezar a ver el día de hoy, van a servir para que tú instruyas a otros, para que le des consejo a otros, para que le des consejo a tu hija, a tu hijo, y de una vez nos sirve para empezar a dar pinceladas de lo que va a ser nuestro cuarto tema, que va a ser el tema de los hijos, como lo ven ustedes ahí en las sombrillitas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar el día de hoy en el tema de la elección de pareja. Hay un versículo que yo sé que muchas personas de aquí lo conocen y es Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Vamos a leer unos textos, el día de hoy vamos a leer, vamos a hablar, y el hecho de la lectura, de pronto ustedes notan que yo leo bastante y es porque de pronto estábamos acostumbrados a citar pedazos de versículos y con esos versículos descontextualizábamos muchas cosas y armábamos
ponían decir el versículo lo que usted quisiera decir. La idea de poder leer un poco más es para poder contextualizar y de pronto hacer una interpretación más correcta de lo que necesitamos aprender. No es contextualizar los versículos. Entonces, en 2 Corintios 6:14 dice lo siguiente: no os unáis, y esto es un consejo, bueno, aquí inicialmente, bueno, no es un consejo, es una misbah, es un mandamiento, que aquí él está hablando a nivel general, está hablando de relaciones interpersonales, no necesariamente de matrimonio como tal, está hablando a nivel general, pero dentro de esa generalidad incluye también lo que es la unión matrimonial. Entonces, por eso se toma para hablar también de ese tema. De hecho, en el capítulo 7 empieza a hablar ya específicamente del matrimonio. Aquí en este versículo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Mashiach con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué? El templo del Dios viviente. Como Elohim dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Bueno, yo sé que muchos aquí han escuchado este pasaje, no sé cuántas veces, pero sé que algunos lo han escuchado muchas veces. Pero antes de explicar este tema, quiero que analicemos el por qué Pablo, ya después de venir el Mesías, dice esto a los nuevos creyentes. Le está hablando a los corintios. Los corintios, muchos de ellos venían del paganismo, venían de la incredulidad y se estaban convirtiendo. Y este es un consejo que el apóstol Shaul, Pablo, su nombre griego, les está dando a ellos como esas instrucciones para tener en cuenta. Pero para estudiar bien esto, para que ustedes comprendan la magnitud de lo que Pablo está diciendo, es necesario que analicemos un poco. Y quiero que leamos dentro de esa misma carta. Pablo le mandó 2 cartas a los Corintios. Esta que estamos leyendo es la segunda carta. En su primera carta va a decir lo siguiente. Así que yo quiero que o el consejo de Pablo es que antes de escoger una persona o salir con alguien, usted stop, pare y analice primero con quién se va a unir. En la primera carta que él le envió a los Corintios, les va a decir lo siguiente en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1. Y es en un contexto donde le está recordando o le está hablando de lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaban frente al monte de Sinaí. Cuando estaban frente al monte de Sinaí, Elohim ya le había hablado, el pueblo había escuchado de manera audible, como truenos, relámpagos, la voz del Creador dando los mandamientos. Y dice la tradición de que el pueblo alcanzó a escuchar los 2 primeros mandamientos, tuvo miedo y le dijo a Moisés: no, sube tú y habla con él para que nosotros no muramos. Dice que él habló en 70 idiomas diferentes. Es decir, el pueblo alcanzó a escuchar los primeros 2 mandamientos y el segundo mandamiento dice: no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas, ni las adorarás, ni les servirás. Nada de esta cuestión. Cuando Moisés, antes de bajar Moisés, Elohim le dice: desciende, porque este pueblo ha pecado. Y ojo, el pueblo ellos venían de la idolatría de Egipto, de ese sistema de Egipto, y lo que conocían era la forma de oración egipcia. Y en esa forma de oración egipcia se acostumbraba a hacer imágenes de sus deidades. Entonces, ese becerro de oro que ellos habían hecho no era
que estuvieran adorando al becerro de oro como tal. Ese becerro de oro representaba al Creador, que los había liberado de Egipto. De hecho, el texto dice de que ellos dicen, vamos a hacer fiesta a Elohim, al Dios que los sacó de Egipto. Y es en ese contexto que va a citar Pablo estas palabras. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar cuando el mar fue abierto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hicieron tevilá, inmersión. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era el Mesías. Pero de los más de ellos no se agradó Elohim, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como, y ahí lo tengo en letra grande, como ejemplos. Estas cosas sucedieron como ejemplo, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo hizo el becerro de oro para adorar a Hashem. El problema es que lo iban a hacer a las maneras y a las formas que lo hacían los egipcios. Recuerden que todas las culturas antiguas eran politeístas, adoraban muchos dioses, habían dioses de la fertilidad, y en sus cultos hacían orgías, hacían rituales precisamente para que las cosechas produjeran y demás, y por eso tenían relaciones sexuales. Por eso dice ahí, dice como está el escrito, el pueblo se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, y luego por eso Pablo dice ahí, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ya saben la historia que bajó Moshe de allá del monte Sinaí y les arrojó las tablas y bueno, hubo mortandad. ¿Qué cometió el pueblo? Idolatría. Idolatría. Y mire todos los elementos que había dentro de esa idolatría. Ese becerro representaba al Elohim. No era que fuera otro Dios, no, representaba al Elohim. Y la forma y las maneras de adorarlo fueron las indebidas. Por eso a partir de ahí el Creador les va a dar unas pautas de cómo se le debe adorar y cómo se le debe buscar, y va a ser muy puntual con todo ello para que no copien esas formas y esas maneras de adoración de los paganos. Dice, versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, porque ellos ¿qué? A pesar de que habían salido de Egipto, siempre todavía tenían los grilletes mentales y querían volver a Egipto y alucinaban que allá tenían buena comida y no sé qué, pero mentiras. Allá estuvieron pasando trabajos, trabajaban todos los días, lo estaban oprimiendo. Y muchas veces los seres humanos somos así. Nos están dando mal, duro, duro, duro. El Eterno nos ofrece libertad, pero nosotros queremos seguir andando y murmuramos y decimos, bueno, eso pasó con el pueblo es un reflejo del ser humano. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, otra vez. Todas esas cosas que están ahí escritas sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para quiénes están escritas? Para amonestarnos a todos nosotros, que hemos alcanzado los fines de estos siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huyan de la idolatría. Entonces, el apóstol Shaul o Pablo
que le dijo, dándole un consejo, dándole una instrucción más bien, que ya lo vamos a ver, nos va a quedar bien claro. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, y como vimos aquí en esta imagen, que al final de la enseñanza vamos a retomarla y ya lo vamos a ver con un entendimiento más claro. Les dice no unáis en yugo desigual, pero a esos mismos a los que les fue dirigida la carta, los remite a las escrituras y le empieza a recordar lo que pasó el pueblo y que todas esas cosas que fueron escritas son un ejemplo para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos. Entonces, siguiendo el consejo del apóstol Shaul, nos vamos a ir a esas escrituras, a esos tiempos de antaño, donde vamos a ver diferentes historias que nos cuenta la palabra del Creador de qué ocurrió con el pueblo y con los hombres a la hora de elegir la persona con la que se iban a casar. Y eso nos va a servir para llegar a este punto y poder tener una mayor profundidad y entendimiento de lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Así que vamos a iniciar, ahora sí. Y la pregunta que debemos tener clara, o lo primero que debemos tener claro es ¿quiénes somos? Si yo no sé quién soy, voy a andar perdido porque no sé ni de dónde vengo, ni para dónde voy, ni sé cuál es el propósito de mi vida. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, tenemos claro una identidad y también tenemos claro cuál es nuestra misión, cuál es el propósito por el que estamos aquí en esta tierra. ¿Qué quiere Elohim de mí? ¿Será que solamente comer, beber y placer? ¿O será que es mucho más allá? Bueno, obviamente en este grupo que estamos aquí, espero que no piensen así, pero debemos recordar quiénes somos, cuál es nuestra identidad y nuestra misión. Cuando tenemos claro nuestra identidad y nuestra misión, vamos a pensarlo antes de unirnos con una persona, porque esa decisión es una decisión que puede entorpecer, es una decisión que te puede hacer vivir un mismo infierno, como dirían por ahí, si tomas una mala decisión. O te puede sacar del propósito y de la misión para la cual Elohim te ha creado. Así que esto debemos tenerlo muy claro. Yo les pido que por favor estén atentos. Si usted no ha casado, esto le va a servir. Si usted es un niño, esto le va a servir. Si usted ya se casó, esto le va a servir para que aconseje a otro o para que aconseje a sus hijos. Así que identidad y misión. Vamos a ver primero. Bueno, vamos a ir viendo las dos, pero vamos a aclarar primero la misión. Bueno, y la identidad también. Pero bueno, y vamos a empezar desde un comienzo. Valga la redundancia, desde el principio. Bereshit, Génesis, en el principio. Adonai escogió a quién? A Abraham. En Génesis 17:4 hizo un pacto con Abraham. He aquí, versículo 4, 17:4, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, padre exaltado, sino que se llamará tu nombre Abraham, padre de multitud de pueblos. Dice, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Él hizo un pacto con Abraham y con la descendencia de él por todas las generaciones, dice por pacto perpetuo. ¿Para hacer qué? Tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué quiere decir de que sea tu Elohim? ¿Quiere decir que es el Dios bombero que apenas tenga un problema yo lo invoco y él viene? ¿Solamente para eso? No. Cuando Abraham o cuando el Eterno le estaba diciendo a él que estaban haciendo un pacto, es que él iba a ser el Elohim de él, y eso quiere decir que él debía su obediencia a ese Elohim. Él iba a ser tu rey y tú ibas a ser su siervo.
Y él obviamente, si tú clamabas en ayuda, te va a ayudar. Pero tú tienes que obedecer a ese Elohim. Y dice, y el de tu descendencia después de ti, o sea que no solamente Abraham, sino a los descendientes. Prácticamente estaba haciendo un pacto con Abraham y con la simiente de Abraham, con la descendencia. Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Y sabe qué dice en Gálatas? No lo escribí ahí, pero en Gálatas dice que el que está en Mashiach, linaje de Abraham es, y heredero según la promesa. O sea que si usted, bueno, si alguien de los que va a ver este video está ahí sentado, déjeme decirle que si usted cree en el Mesías, usted es simiente de Abraham. Es decir, que usted está dentro de este pacto que Elohim está haciendo con Abraham. Y en ese pacto, bueno, ese es el pacto en el cual Abraham se hace la circuncisión y le cambian el nombre a Abraham. Y el cambiar de nombre es que le cambió el propósito a Abraham. Y hay una palabra ahí en particular que dice que es que le iba a dar la tierra de ¿qué? De Canaán. La tierra de Canaán. La tierra de Canaán iba a ser la tierra prometida. Pero echemos un vistazo. ¿Quién era Canaán? Vamos a Génesis, a Bereshit, capítulo 9. Y vamos a ir al versículo, vení que me perdí. Bueno, Génesis, ¿qué? 9, 18 al 27. Vamos a colocarlo aquí un poquito más grande para que los que están acá puedan verlo más en la pantalla. Ahí sí lo ven, sí. Sí. Ok. Dice lo siguiente. La descendencia de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. O sea que la tierra de Canaán pertenecía ¿a quién? A los hijos, a uno de los hijos de Noa, a Canaán, que era hijo de Cam. Dice, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noa de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Recuerden que en la antigüedad un nieto era como si fuera un hijo. Y dijo, maldito sea Canaán. Ahí la pregunta es, ¿cómo así? Si el que lo vio fue Cam, ¿por qué está maldiciendo al hijo, a Canaán? Dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Adonai, mi Elohim sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Elohim a Jafet, y habite en las tiendas de Sem. ¿Qué ocurrió aquí? Después de que vino el diluvio, ya salieron del arca, ya estamos hablando aquí que ya estaban en la tierra, ya hasta Cam tenía un hijo que llamaba Canaán. Noé plantó una viña, un viñedo, bebió y se embriagó, y dice que Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Lo que dicen los sabios y lo que dicen los exégetas es que, ¿qué ocurrió ahí? No es que simplemente vio al papá que estaba desnudo y ya por eso lo van a maldecir. No, de acuerdo también a las palabras que utiliza la Torá, y que ahorita más adelante lo vamos a ver,
Hay dos posiciones que se barajan. Una es que Cam violó a su padre. Violó a su padre Noé, a Noah. Y por eso, obviamente, tanto escándalo y tanto alboroto que se armó. La otra es que, bueno, o la otra versión es que más bien fue Canaán, el hijo de Cam, o sea, que Canaán, perdón, me equivoqué ahí, fue Canaán el que violó a Noé y le dijo a su padre, y su padre fue y se lo contó a sus hermanos, y luego los hermanos vinieron y taparon a su padre, el padre se dio cuenta y entonces vino la maldición sobre Canaán. Otra versión que también es válida por el lenguaje que usa la Torá, es que cuando se habla de que, y ahorita lo vamos a ver más adelante, cuando se habla de que conoció la desnudez de su padre, se está refiriendo a una relación sexual. Otra interpretación dice que tuvo la relación sexual fue con la mamá, o sea, con la esposa de Noah. Y ahorita vamos a ver que en un texto de Levítico nos va a decir que cuando usted se acuesta con la mujer de su padre es conocer la desnudez de su padre, y eso no lo debe hacer. Entonces, de ahí también surge esa interpretación. Lo que sí es claro es que hubo un problema de inmoralidad sexual. Y de ese Canaán es donde va a surgir el pueblo de Canaán, o los pueblos de Canaán, los descendientes de este Canaán que cometió esa inmoralidad sexual, va a surgir este pueblo del cual nos está hablando acá. A ver, lo vamos a abrir aquí para que veamos bien. Que es el texto que estamos hablando aquí, ¿no? Que dentro de esa promesa que le da a Abraham es que le iba a dar la tierra de quién? De Canaán. Obviamente, después de Noé vienen descendientes, hasta que aparece Abraham y bueno, y a esa descendencia de Abraham le va a dar esa tierra de Canaán. En Génesis 18, en Bereshit 18, 17, dice lo siguiente, dijo Adonai, refiriéndose a Abraham, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos, y ojo con esto, estamos hablando del pacto con Abraham y su simiente. Si usted cree en Mashiach, usted es simiente de Abraham, no está hablando a todos. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, o sea, a su simiente, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, ¿qué es lo que le iba a enseñar a Abraham a sus hijos? Que guarden el camino de Adonai. ¿Y qué es guardar el camino de Adonai? ¿Alguien que me diga por ahí? Guardar la Torah, o sea, guardar los mandamientos. Recuerden que hasta este momento no se había revelado toda la Torah, pero sí se había revelado Torah. Y ya Abraham, lo vamos a leer en el siguiente texto, obedecía esas instrucciones. Y por esa fidelidad a Elohim, es que es una de las razones por las cuales él hace pacto con Abraham y le da unas promesas. Dice, guarden el camino de Adonai, es decir, guardar sus instrucciones, haciendo justicia y juicio. Haciendo justicia y juicio. Ya saben que este lenguaje tiene que ver con los mandamientos, decretos y estatutos que el Elohim de Israel le ha dado a Abraham y luego a sus descendientes que les fue revelando. Dice, para que haga venir sobre Adonai sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea que para poder venir a Abraham lo que ha hablado, ¿qué debía hacer Abraham? Guardar el camino, hacer justicia y juicio, y a esos descendientes que sigan por ese camino. Es decir, el propósito de Abraham y de su descendencia es guardar el camino de Adonai, o sea, guardar la Torá y hacer justicia y juicio. Ese es el propósito, esa es la misión. ¿Cuál es tu misión? Como hijo de Elohim, guardar el camino de Adonai haciendo justicia y juicio. Vamos claros hasta ahí, ¿cierto?
Luego, en Bereshit, Génesis 26:1, dice, ya Abraham tiene el hijo de la promesa, porque Abraham tiene varios hijos, pero hay un hijo que es el receptor depositario de esas promesas. Y es el hijo que vino como un milagro, que es Yitzhak o Isaac. Y a través de esa simiente, a través de ese hijo de la promesa, es que se van a cumplir estas cosas, ¿no? No a través de los otros hijos. Él tuvo otro hijo que llamó Ismael, que tuvo con una de sus concubinas, y otros hijos después. Pero por la línea de Isaac, es que, o sea, el hijo de Sara, es que va a tener ese linaje. Sí, con Sara solo tuvo ese hijo. Y vuelvo y recuerdo, cuando nos dice a nosotros que creemos en Mashiach, si ustedes creen en Yehoshua el Mesías, son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Es decir, que somos descendientes de Abraham por la línea de Isaac. Por acá vamos aclarando, dice. Habita, dice, entonces aquí ya está hablándole Adonai a Isaac, a ese hijo, depositario de las promesas. Dice, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció a Adonai y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. ¿Cuáles tierras? La de Canaán. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham a tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por cuanto qué? Por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis torot, y mis leyes. Mandamientos, decretos, estatutos. Mire que esto es como una constitución, ¿no? Y hasta ahí no había sido revelada toda, pero ya había, mire todo lo que había. Y Abraham era ¿qué? Fiel a Elohim. ¿Por qué? Porque le obedecía. Así de sencillo, guardaba el camino que Elohim le había marcado. Ahora, en Bereshit 24:2, dice lo siguiente. Y dijo Abraham, ya Isaac estaba grande, dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y te juramentaré por Adonai, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Yitzhak. Mire que hace un juramento en la antigüedad, en ese momento, que era lo más sagrado que tenía Abraham, la circuncisión. Porque fue la circuncisión la señal del pacto con el Elohim de Israel. Por eso dice que le colocó la mano debajo del muslo. Es decir, le colocó la mano en el miembro y le hizo hacer un juramento tocando esa señal que le había mandado el Creador. ¿Y qué le hizo juramentar? Que no iba a escoger mujer para su hijo de las mujeres hijas de los cananeos. De los cananeos. Dice, sino que irás a mi tierra, a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Yitzhak. Entonces aquí vemos varias cosas. La primera de ellas es que, la primera cosa que vemos ahí es ¿cuál? Que quién fue el que escogió la mujer de su hijo Yitzhak. Sí, podemos decir que el siervo, pero fue, el siervo era el representante del padre Abraham. Es decir, que quién era el que le escogió el hijo, quién fue el que le escogió la mujer al hijo, el padre. Eso nos está mostrando que el padre es el que nos debe dirigir, marcar, guiar y colocarnos esa mujer, o en el caso del varón, colocar ese varón o esa persona que él quiere para nosotros. Mire que fue Abraham el que guardaba el camino. Y eso fue lo que hizo el padre Abraham, el padre de la emuná, de la fe, de la fidelidad. Nos marca esa pauta. Y dice, ve a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Es decir, de la misma parentela de él. ¿Cuál es el sentido ahí? Bueno, resulta que como hemos visto a lo largo de estas enseñanzas, cuando
Cuando se unen dos personas, hay un choque cultural, porque hay formas y maneras de hacer las cosas, y hay muchas costumbres y muchas cuestiones que diferencian y van a chocar ahí en ese instante. En este caso, estamos hablando de tierra de cananeos, que ya vamos a ver cuáles son las particularidades de estos cananeos, que ya desde su primogenia, de su gestación como pueblo, el padre de esos pueblos cananeos, que era Canaán, vemos que lo primero que hizo y recibió una maldición es que cometió un acto de inmoralidad sexual, sea violación o sea que se acostó con la abuela, prácticamente. Entonces, eso va a marcar una pauta. Y tomarás mujer para mi hijo Isaac, o sea, una mujer que tenga las mismas costumbres, tal vez los valores más parecidos a los de él, todas estas cuestiones que definitivamente sí son muy importantes. Porque recuerden que estamos hablando aquí de qué, de que él debía guardar el camino haciendo justicia y juicio. Entonces, ¿qué debía escoger? Una mujer que se alineara también a guardar ese camino de Adonai y hacer justicia y juicio. Entonces vemos aquí la imagen que nos grafica, el padre fue a escogerle una esposa a su hijo. En Bereshit 26:34 dice lo siguiente. Recuerden que aquí ya estamos hablando, si aquí después Isaac, ese Isaac se casa con la mujer que el padre le escoge, que es Ribca o Rebeca, y tienen dos hijos, mellizos, Esaú y Jacob, o Jacob. Y dice la palabra que del mismo vientre estaban ellos peleando. Dice que el primero que salió fue Esaú y prendido el talón salió Jacob. Y desde su misma concepción, ellos estuvieron en guerra. Y normalmente a lo largo de la Torá y de la palabra, incluso hasta el Brit Hadashah, toda la palabra del Creador, nos muestra que Esaú representa esa carnalidad y Jacob representa la espiritualidad, que constantemente están en guerra. Y ahí en la historia de ellos dos, pues el primogénito y el que era llamado a ser el heredero, recibir esa bendición de primogenitura que tenía que ver con sacerdocio y doble porción de tierra, era para el primogénito. Resulta que Esaú o Esaf despreció esa primogenitura y la cambió. Hizo una negociación con su hermano. El hermano Jacob le dijo que le cambiaba esa primogenitura por una compota de lentejas. Y Jacob, tomando decisiones emocionales a la carrera, cambió la primogenitura por un plato de lentejas, lo cual nos muestra que Esaf tenía una naturaleza muy diferente a la de Jacob. Mientras Jacob sí le daba la importancia a la bendición de la primogenitura que tenía que ver con guardar el camino del Creador, seguir con esa línea espiritual, que era un hombre de tienda, estudioso de los mandamientos, mientras tanto Esaf era un hombre de la calle, que se basaba en la fuerza de su propia mano, un hombre más orgulloso, que solo pensaba en las cosas del momento, en lo que podía ver con estos ojos físicos. Y por eso tomaba ese tipo de decisiones tan carnales. Y dice aquí, por eso dice aquí vemos estas dos naturalezas en esos relatos bíblicos, el espíritu contra la carne, y hay muchos ejemplos y lo citan muchas veces en la escritura, esa guerra entre Esaf, que representa la carne, nuestro ego, nuestro orgullo, y Jacob, que representa la espiritualidad. Cuando Isaac tiene estos hijos, les va a decir unas cuestiones aquí, vamos a ver unos diálogos aquí, dicen, Génesis 26:34, dice, y cuando Esaf era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Estos son pueblos que no son de la parentela, son cananeos, dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, su madre. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob, o sea, eso fue lo que hizo Esaú,
Pero si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Por qué? Porque evidentemente, ya con Esaf, al casarse con estas mujeres, el propósito de guardar el camino de Adonai se iba a empezar a desviar. Entonces, eso fue amargura para sus padres, porque ellos sabían que eran depositarios de unas promesas y que tenían un propósito y una misión. Y Esaf ya cogió por otro camino. Entonces, por eso dice que Jacob que no vaya a hacer lo mismo, porque si no, ¿para qué quiero la vida? En Génesis 28:1 dice lo siguiente. Entonces Isaac llamó a Jacob. Ya pasó esto con Esaf, no me va a pasar lo mismo con Isaac. Entonces Isaac, perdón, con Jacob. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Es decir, así como parecido, ¿no? No fue igual, pero así como el padre lo mandó a que se consiguiera una mujer de su parentela, no de las cananeas, y eso fue lo primero que hizo Esaf, le dice a Jacob que vaya más bien a su parentela y tome una mujer allí, de su pueblo. Y el Elohim omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. Miren, primero le dice, toma una mujer de allá de nuestra parentela, y luego le dice, y el Elohim omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. ¿Por qué? Porque esa unión dependía que se mantuviera el linaje y se mantuviera el camino y el propósito, la misión. Y te dé la bendición, hasta llegar a multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham. ¿Sí? Y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Elohim dio a Abraham. ¿La tierra de qué? De Canaán. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaf que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Dice, y se fue Esaf a Ismael. ¿Quién era Ismael? Ismael era el hermano, era el tío de ellos, era el hermano de Isaac, del papá, el primer hijo que tuvo Abraham con la concubina, pero que a través de él no era la línea de la descendencia de la bendición, de la promesa. Entonces se fue, como ya la habían barrado, dijo, no, entonces vamos a tomar una de la parentela, pero de Ismael. Y tomó para sí mujer de Mahalat, o sea, él la quería como medio arreglar. Hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. O sea, Esaf tomaba decisiones así. Ahora loca, vemos aquí lo siguiente. Isaac siguió las ordenanzas de su padre. Jacob siguió el consejo de su padre. Esaf, ¿qué hizo? No seguía el consejo del padre. ¿Qué hacía? Hacía lo que a él le parecía. Por eso hablamos de que Esaf era orgulloso, soberbio, no quería que lo instruyeran, sino que él simplemente tomaba sus propias decisiones sin dirección del padre y hacía muchas cosas que no convenían. Por eso aquí en el versículo de Génesis 36:1 dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. O sea, Esaú es ¿quién? Edom, porque más adelante se va a hablar de la tierra de Edom y de los edomitas. Dice, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. De esa unión de Esaf con esas hijas de Canaán va a surgir un pueblo que se va a llamar Edom o los edomitas. Y dice Abdías, el profeta Abdías, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Visión de Abdías. Adonai el Señor ha dicho en cuanto a Edom, es decir, en cuanto a la descendencia de Esaf, que son los edomitas. ¿Qué es lo que va a decir? Ya en tiempos mucho más adelante, cuando ya vino el reinado de David, el reino se dividió y demás,
para esta época, dice el profeta Abdías, así dice Adonai, en cuanto a Adón, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿De quién era esa característica? De su padre. Del padre, del patriarca de ese pueblo, Edom. La característica era su soberbia, su orgullo, su altivez, el no querer la dirección de su padre, hacer las cosas a su manera, como él pensaba y sentía, en un momento emocional. Asimismo, mire que él transmitió lo que él era. ¿A quién? A su descendencia. Eso fue lo que transmitió al pueblo de Edom, un pueblo lleno de soberbia en su corazón. Dice tú, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Es decir, yo logro las cosas por mi propio esfuerzo, yo el que tengo el poder, yo el que tengo la fuerza, yo no necesito de ningún Elohim, no necesito de nadie, yo mismo me dirijo. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que cuando tú no crees en Elohim, sino que crees en ti, tú eres tu propio Elohim. Tú estás en idolatría. Y esa idolatría te va a llevar a una cantidad de cosas que van a desencadenar, que bueno, vamos a ver cómo está relacionado todo eso. Entonces vemos aquí dos cosas. Un hijo, Canaán, que cometió inmoralidad sexual. Y de ahí surge el pueblo de Canaán. Y vemos por otro lado a Esaf, soberbio, arrogante, altivo, y de él surge el pueblo de Edom. Hasta ahí vamos, ¿no? Dice, ¿qué dice en tu corazón? ¿Quién me derribará a la tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Adonai. Porque ¿qué dice, qué dijo el Mesías? El que se exalta será humillado, y el que se humilla delante de Elohim será enaltecido. El que es soberbio, arrogante, yo necesito de Dios, yo voy el duro, yo voy esto y lo otro, tarde que temprano, Dios lo derribará. Porque él tiene un Dios falso, y ese Dios es el mismo. Y eso lo vemos mucho hoy en día. Que la gente dice, no, yo no creo en ningún Dios. Si crees en un Dios, el Dios eres tú. Así como Esaf, no necesito de Dios. Yo hago lo que yo quiera, yo tomo mis decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, sigamos con nuestra historia, porque esto va a poner bueno. Tenemos luego, bueno, tenemos el segundo punto, eso en cuanto al tema de misión. Entonces ya tenemos claro que nuestra misión es ¿qué? Guardar el camino de Adonai y hacer justicia y juicio. Todo eso tiene que ver con guardar la Torah. Ahora, nuestra identidad. Pues nuestra identidad tiene que ver, también está relacionada con nuestra misión. Nuestra identidad es ¿cuál? Que somos Israel, que es la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos, y ellos son los depositarios de esas promesas. Israel es un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué es un sacerdote? ¿Cuál es la función de un sacerdote? Bueno, se encarga de ¿qué? De servir a Elohim y de ayudar a los demás a conectarse o que se vuelvan al Creador. Dar a conocer al Creador del universo a las demás gentes que la está pasando mal sin Elohim. La está pasando mal. Guardar el camino de Adonai, hacer justicia y juicio. Y obviamente al hacer justicia y juicio la gente va a querer conocer de ese Elohim que tú representas. Eso es lo que va a pasar indefectiblemente. Dice en Éxodo 24:6, con esa descendencia de Abraham va a ser también un pacto. Y dice lo siguiente, Éxodo 24:6, y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Y tomó qué? El libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. ¿Y qué respondió el pueblo? Naase ben Isma, y lo tengo en este cuadrito. Haremos todas estas cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Sí, mire que era un libro, no eran dos tablas de piedra, era el libro del pacto. Algunos creen que el pacto con Israel fue con las tablas de piedra, no, fue con el libro.
mandamientos, decretos, estatutos. Ahí ya le reveló toda la Torah y quedó escrita, legalizada. Y el pueblo escuchó todo eso y dijo, haremos y obedeceremos. Y mire lo que dice, entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y luego dice ahí en Éxodo 19:5, ahora pues, si dieres, le dice Adonai al pueblo, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis, ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. ¿A quién le está hablando? A Israel. ¿Con quién hizo pacto? Con Israel. Y dentro de ese Israel, y esto, todo esto que estamos hablando aquí, lo pueden profundizar más en la lección número 3 del discipulado en mi canal de YouTube que llama Identidad, ¿quién soy en el Mesías? Así que te invito para que te suscribas a mi canal, vaya, active la campanita y empieces a verte todas las enseñanzas para que puedas comprender estas cosas. Somos Israel. Israel estaba, cuando hizo pacto eran las 12 tribus y estaban también gentiles que habían convertido al Elohim de Israel. Y con ellos me seréis un pueblo, un reino de sacerdotes y gente santa. Y se me viene a la mente una cosa, cuando Abraham hizo el pacto le hizo juramentar a su siervo, le hizo colocar la mano en su miembro, que era donde estaba la señal del pacto. Y hoy en día, nuestros pueblos de acá, occidentales, que se hacen llamar cristianos, o sea, católicos o protestantes, cuando el dirigente, el gobernador, presidente, primer ministro, como se llame, cuando va a posesionarse de su cargo, ¿qué lo ponen a hacer? Colocar su mano ¿dónde? ¿Dónde pone la mano? En el libro del pacto. En el libro del pacto pone la mano. Y juramenta. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que hacen lo que dice el libro del pacto? ¿Será que tiene idea qué es lo que está haciendo ahí? ¿Será que esta sociedad colombiana, estadounidense, con los presidentes que escogen cuando tocan la Biblia, hacen el juramento, están haciendo lo que dice ahí? Vamos a ver, ahorita van a sacar sus propias conclusiones. Me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Entonces ya tenemos misión e identidad. Por eso era el afán del Padre guardar esa simiente. ¿Y esa simiente qué hace? Traer esperanza al mundo, un mundo que está caído, pervertido. La única forma de traer esperanza a este mundo es que estén los sacerdotes aquí en la tierra, que son los representantes, embajadores, los guardianes del camino y que hacen justicia y juicio. Y pueden dar a conocer a las gentes al Elohim divino. En Éxodo 34:10 dice lo siguiente, Shemot. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo el pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Adonai, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al ebeo, al jebuseo y a todos los feos. O sea, le iba a dar la tierra, ellos iban a ir en marcha hacia esa tierra y le iban a tomar posesión de esa tierra, pero esa tierra estaba habitada por todo este poco de feos, incluyendo los cananeos, pues era la tierra de Canaán. Dice, guárdate, mire lo que dice aquí donde está la primera misbah, y por eso Pablo cita allá. Primer mandamiento, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no seas tropezadero en medio de ti. Es decir, cuando Pablo cita eso allá, ¿por qué lo está citando? Porque él lo trae de aquí. Porque Elohim, cuando hizo el pacto con el pueblo, con la simiente, con la descendencia, le dijo, guarda de hacer lo que te mando hoy aquí en este pacto. No hagas alianza con los moradores de esas tierras, o sea, con la tierra de Canaán y todos estos pueblos donde vas a entrar, porque va a ser tropezadero para ti.
te van a hacer tropezar. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Adonai, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. ¿Por qué? Porque una de las costumbres era ¿qué? Hacer rituales de fertilidad y en esos cultos hacían orgías. Porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán a esas orgías cúlticas y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas, ojo con esto, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Claro, pues, Hashem, a ver, pregúntense esto. Hashem hizo milagros, maravillas, los sacó de Egipto, estaban acá, y ya luego iban a ir detrás de otros dioses que no habían conocido. ¿Cómo iban a ser seducidos? Ah, una de las formas de seducirlo era porque dentro de sus rituales estaba la parte sexual. Y una de las dos cosas con las cuales el hombre pierde la cabeza es con la comida y con el sexo. Por eso están los famosos hukim, mandamientos que no tienen explicación, que Dios te dijo, no comas eso y no lo debes comer. Y te dice, no tenga este tipo de relaciones que ya las vamos a ver. Y simplemente ¿por qué? Porque Él dijo que no las debían hacer. Porque si te da espacio al razonamiento, siempre vas a buscar una lógica en tu cabeza para excusarte y decir que esta vez lo puedo hacer por esto, esto, esto y esto, y vas a sacar miles cosas. Y el bendito, conociendo su creación, no dio espacio ni cabida a ese tipo de razonamiento, sino que da los hukim, que no da explicaciones, simplemente hazlo. Y eso tiene un mayor mérito, porque si para obedecer hay que entender todo lo que te dicen, hay rebelión. A los hijos, usted cuando lo está criando, simplemente le da las órdenes. Muchas no se las explica. ¿Por qué? Porque no está en la capacidad de entender. Porque su capacidad mental no entiende, no procesa información. Simplemente le dice y tu hijo tiene que confiar en lo que le estás diciendo. Y se hace y punto. De la misma manera, Dios da unas misbot de ese tipo y que simplemente hay que obedecerlas. Por esta es una de las razones por las cuales el pueblo se desviaba. Que claro, le tocaban el sexo, donde muchos pierden la cabeza. Entonces, por eso era que las hijas los seducían y ellos se iban y participaban en esos cultos. No sé si sabías eso. Bueno, aquí te lo estoy contando. No te harás dioses de fundición. En Levítico hemos hablado mucho de Canaán y Canaán y Canaán. Bueno, vamos a ver por qué el Creador no quería que se unieran con esos pueblos. Pues ya vimos cómo surgió, ¿no? Su padre con inmoralidad sexual. Vamos a leer Levítico, todo el capítulo 18. Uy, el tiempo pasó volando. Vamos a leer este capítulo y vamos. Levítico 18. Levítico 18 dice lo siguiente. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Adonai vuestro Elohim. Y ojo con esto, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, o sea, de donde estaban saliendo, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, que era donde iban a ir, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis. Andando en ellos, yo Adonai vuestro Elohim. Dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Haciendo esos mandamientos, ¿qué pasaría? El hombre vivirá. Los mandamientos, ¿para qué? Para vida, no para muerte. Yo, Adonai, ningún varón se llegue a parienta. Ojo con esto, niñas, niños, jóvenes, adultos. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Adonai.
O sea, que usted no se meta a tener relaciones con un pariente cercano, dice. Mire lo que dice ahí, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. ¿Qué está diciendo ahí? No tengas relaciones sexuales. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Este versículo de Levítico 8 es del cual, razón por el cual se interpreta de lo que les decía yo era que Canaán se había acostado con la mamá, con la esposa de su padre. Hacer eso es descubrir la desnudez de su padre. Por eso dice aquí, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Entonces, por eso decían que él se había acostado con pues, la abuela, sería la abuela. Dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, o sea, tu nieta, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de tu hijo, eso yo fue que leí. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre. O sea, tu papá se casa con otra mujer y esa mujer tiene una hija por allá. Entonces la mujer, la desnudez de la hija de tu padre, engendrada de tu padre, o sea, bueno, es una media hermana, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre, o sea, tu tía, no descubrirás, es pariente de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre, no descubrirás, porque pariente de tu madre. La desnudez del hermano de tu padre, no descubrirás, no llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre, o sea, la esposa de tu tío. No, no te vas a acostar con ella. Sigamos acá. La desnudez de tu nuera, no descubrirás. Mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano, no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija, no descubrirás. O sea, no te acuestes con la mamá y la hija. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. O sea, con las dos hermanas. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. O sea, está prohibido tener relaciones sexuales mientras la mujer está en su periodo menstrual. Menstruante. Dice, versículo 20. Ojo con esto. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. O sea, no cometas adulterio. Si es la mujer de otra persona, de otro varón, ¿cómo te vas a acostar con ella? Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Ojo, ojo con esto. Estamos hablando de las prácticas de los cananeos, razón por la cual, perdón, le están diciendo que no te juntes con ella. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Ya lo hemos visto, yo creo que hemos sido claros hasta ahorita. Dice, y no es hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Adonai, ¿qué hacían estos cananeos? Ofrecían sus hijos al dios Moloc y los tiraban al fuego, a los primogénitos. ¿Y saben una cosa? Hoy en día, el no creer en el Dios de Israel, el no estar en pacto con sus leyes, no ser su simiente, te lleva a cometer, bueno, aquí estamos viendo todo este tipo de contaminación sexual y por eso hablamos de qué? Hablamos hasta del aborto. El aborto es una especie de sacrificio disfrazado de yo no creo en Dios, pues el Dios sos vos el que estás tomando la decisión de matarlo. Todo eso viene de allá. Eso no es de ahorita, eso no es que ahorita vamos súper inteligentes y sofisticados, no, lo que avanzó es la ciencia, entre comillas, porque todo lo que ha sido ya fue, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo, por eso estos misbot son eternos, pero dice, la palabra del bendito es eterna.
Y sigamos leyendo para que siga sorprendiendo. Y no es hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Elohim, yo Adonai. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Homosexualismo, lesbianismo y todas estas cuestiones, eso no va, eso no es de Elohim. Eso viene de la idolatría, del paganismo. Eso viene cuando no enseñan a los hijos a guardar el camino de Adonai. No es invocar el nombre de Elohim, solamente es guardar su pacto. ¿Y qué dice él? Enseñará a su casa después de sí que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio. Bueno, tienes que enseñarle todas estas cosas a tus hijos y a tu descendencia. Dice, y ojo, mire, no te echarás con varón como con mujer, esa abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Pregunto, eso no pasa hoy, ¿o sí? Tal cual. Pasa, todo esto pasa hoy. Y lo estamos promoviendo y lo estamos, no, y la libertad, y ajá, sí, cómo no. Dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido, en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. ¿Usted cree que las naciones van a estar delante de Elohim? Todos estos que están promoviendo todas estas agendas son de la libertad. Lo que pasaba allá, lo que fue, está pasando hoy. Las naciones se están corrompiendo cada vez más. Dice, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. ¿Por qué? Porque habían extranjeros que iban convirtiendo el Elohim de Israel, y por eso por allá, en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, ¿qué es lo primero que empiezan a desmontar? ¿Qué dice? Le dice Pablo, le dice que cuando están entrando todos los gentiles, los paganos están convirtiendo, están creyendo en Mashiach, ¿qué hacemos? Que se abstengan de estas cuatro cosas: sacrificio a ídolos, animal ahogado, mire, sacrificio a ídolos, idolatría, animal ahogado, hasta comida y sacrificio, sangre y fornicación. ¿Con qué tenían que ver esas cuatro cosas? Con culto idolátricos. Sacrificio a ídolos, sangre, que hacían en eventos que la tomaban incluso y se bañaban en ella, mataban los animales de una manera no kosher y fornicaban porque hacían rituales de fertilidad, hacían fornicación. Lo que hacen los pueblos. ¿De dónde viene todo esto que estamos viendo en son de la libertad? Viene de la idolatría y el paganismo. Cananeos, edomitas. Esa es la mentalidad de esos dos pueblos. Inmorales sexualmente y egocéntricos y arrogantes y soberbios que no necesitan de Dios. Esto es lo que pasa. Ya vamos a acabar. Dice, y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mi estatuto y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Y bueno, ahí va a conectarlo con un pasaje de Pablo, pero ya son las 9, ya nos pidió la tarde. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a seguir avanzando en este tema, pero ya más o menos usted va haciendo una idea para dónde va esto, ¿no? Porque es tan importante escoger bien con quién te vas a casar, con qué pareja vas a escoger. Así que dejémoslo hasta ahí.
Continuamos dentro de 8 días. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Creador. Padre amado, te damos toda rabá por este espacio, por este tiempo. Entonces, porque tú eres bueno, tú eres fiel y para siempre tu misericordia, Padre. Gracias porque a ti te ha placido revelarnos estas cosas a nosotros, tus hijos, a los niños, y no a los sabios y los poderosos. Las demás gentes, Padre, están como los cananeos y como los edomitas, sin Dios y sin ley, fuera del pacto. Nosotros estamos aquí en esta reunión, Padre. Queremos hacer tu voluntad. Queremos ser esa descendencia tuya, Padre bendito. Queremos guardar tus mandamientos. Queremos de verdad colocar la mano en el libro del pacto y ser fieles a tu palabra. Y ser esa simiente que guarda el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, Padre. Toda rama, Padre, porque has tenido misericordia de nosotros. Las gentes no están teniendo la oportunidad de escuchar estas cosas y reflexionar y replantear su vida. Siguen camino a la destrucción, Padre. A ti te ha placido revelarnos a nosotros, de darnos este espacio de Shabbat para aprender todas estas cosas que la gente ignora. Permítenos ser ese pueblo Kadosh, ese pueblo de gente santa, ese reino de sacerdotes, que como embajadores llevan tu bandera, tu estandarte a las naciones para traer libertad, salvación y vida eterna a este mundo de inesperanza. Permítenos ser esa simiente bendita que trae esperanza a este pueblo, a esta tierra sin esperanza, esta tierra que está siendo contaminada y que seguramente en algún momento va a ser vomitada de la tierra. La tierra clama por todo lo que se está haciendo, Padre. Te alabamos y te exaltamos, Padre bendito, te damos toda la gloria y toda la honra y agradecemos tu misericordia y tu bondad con nosotros al permitirnos oír estas cosas preciosas de tu palabra que nos instruyen, que nos guían. Como decía tu palabra, los que guardan mis mandamientos vivirán por ellos, porque estos mandamientos traen vida, nos alejan. Los mandamientos son el camino de vida y nos alejan del camino de muerte. Y gracias al Cordero, a tu Mashiach, que es esa puerta que se abrió y nos permitió entrar por ese camino que tú has marcado desde tiempos antiguos, Padre Celestial. Te damos toda rabá y dejamos este resto de tiempo de Shabbat en tus manos. Te pedimos que seas tú, guiándonos siempre, quitándonos los velos de nuestros ojos y permitirnos colocarnos el querer como el hacer, de ser fiel a tu palabra. En el nombre de Yehoshua y por los méritos de él, amén y amén.